Hola, ¿estás listo para desarrollar la actividad número 3? Muy bien. Entonces ahora vamos a desarrollar el segmento Migración, Desplazamientos Humanos. Vamos a ver qué es la migración, cómo se da y en qué condición se da. Todo esto te va a servir para tu segmento radial. Recuerda que todo lo que preguntes, que todo lo que anotes, te servirá para la transmisión que vas a realizar el día viernes. Así que prepárate porque nos espera descubrir mucho y aprender acerca de la migración. Adelante, tú puedes. Bien, la actividad número 3 de la ficha pedagógica nos propone que armemos un segmento sobre migración, desplazamientos humanos. ¿Tú sabes qué es la migración? ¿No lo sabes? Pues bien, lo vamos a aprender. Recuerda que juntos estamos construyendo nuestro aprendizaje. Y esta vez vamos a tratar sobre la migración, un tema que está afectando mucho a los países, pues las consecuencias las vas a conocer o el origen por el cual se da todo este proceso migratorio lo vas a conocer para que tú tengas claridad sobre el tema y puedas desarrollarlo muy bien cuando vayas a presentar tu segmento radial. Uno de los fenómenos que se produce a nivel global es el desplazamiento o la movilización de las personas de un lugar a otro debido a diferentes situaciones. ¿Cuáles son las situaciones entonces que originan la migración? ¿Cuáles son esas situaciones? Situaciones económicas, situaciones políticas, naturales y sociales. Todas las personas tenemos el derecho a movilizarnos libremente por el territorio. Y en Ecuador, la Constitución garantiza que todas las personas, incluyendo aquellas que están en situación de movilidad, es decir, aquellas que han migrado de movilidad humana, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Si ha migrado de un país, ¿verdad?, hacia el nuestro, entonces aquí se va a encontrar que tienen los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, las personas en situación de movilidad humana pueden ser víctimas ¿de qué? De discriminación, de trata de personas y de violencia. Es decir, que hay ocasiones en que pueden discriminarlos. ¿Por qué? Por el color de piel, porque no tienen una educación, abusan de ellos, ¿verdad? También puede ser que hagan trata de personas. ¿A qué se debe esto? ¿Tú conoces sobre el tema? La trata de personas consiste en que los venden, ¿verdad? Los venden hacia a otras personas para que les vayan a servir sin ellos tener un sueldo por el trabajo que dan, ¿ya? Ahora, en cuanto a la violencia, pues los tratan mal cuando ellos a veces pagan para salir a escondidas porque no tienen papeles, porque no están legalmente, porque no van a viajar legalmente, lo cual no es correcto, pero lo saben hacer. Entonces, ¿qué pasa? Allí son también víctimas de violencia, abusan de ellos, a veces a las mujeres las suelen violar. Ya todo eso se da en este transcurso de movilidad, de desplazamiento. ¿Conoces a una persona en situación de movilidad humana? Yo creo que tú y yo conocemos a muchas personas, porque actualmente
hay muchos venezolanos dentro de nuestro país, muchos venezolanos que llegaron a Ecuador a tratar de conseguir económicamente, de solventar sus gastos y poder enviar también a su familia. Ya, entonces a estas personas las conoces tú y las conozco yo y sabemos cómo ellos han estado aquí en nuestro país, cómo les ha tocado vivir a consecuencia de que tuvieron que salir ellos de Venezuela, a consecuencia de la economía, ¿verdad? Porque la economía en Venezuela está pésima. Entonces, por eso ellos se vieron en la obligación de salir de su país y buscar países donde ellos puedan venir a ofrecer su trabajo para ganar económicamente un salario y poder también enviar a su familia en Venezuela. Bien, ahora, mira, nuestro país no se aparta de este tipo de migración, pues entre los años 1998 y a inicios de los 2000, muchas personas ecuatorianas se vieron en la necesidad de migrar hacia otros países para poder trabajar. Puede que en tu familia o cercano a tu familia haya alguna persona que le tocó salir, migrar de nuestro país hacia otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Ecuador, por esos años, hubo una crisis económica horrorosa. Entonces, las personas ecuatorianas sabemos lo que implica la migración y también somos una sociedad respetuosa e incluyente. Como nosotros sabemos lo que significa o lo que implica migrar, conocemos que las personas que están aquí también, que son de otros países, pues les toca la misma situación. Entonces, por eso nuestra sociedad es una sociedad respetuosa e incluyente. Lee más acerca de la migración en los libros de texto de este año u otros. Por ejemplo, encuentras un análisis de esto en las páginas 124 a la 127 del texto de Estudios Sociales de séptimo de Educación General Básica. Así que te puedes informar también a través del texto para que encuentres más información y te sirva para tu programación radial. Bien, dentro de la actividad número 3 hay pequeñas actividades que tenemos que desarrollar, en este caso la número 1, que nos dice observa la siguiente imagen y responde. Vamos a observar y a responder. ¿Qué es migración? Según el concepto que vimos ya, el texto que vimos en la guía anterior, ¿verdad? Nos dice que migración es aquella persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de su país hacia afuera de su lugar de residencia, es decir, que ha salido, ¿verdad?, de su país, ha cruzado una frontera internacional, o también puede ser, la migración también se puede dar dentro del mismo país. También puede ser considerada la migración como desplazamientos geográficos de individuos o grupos originados ¿por qué? Por causas económicas, sociales, políticas, culturales y familiares. Entonces tú ya tienes claro lo que es la migración. Es el desplazamiento de personas, ¿verdad?, de una frontera a otra, y puede ser dentro de tu mismo país, por causas económicas, sociales, políticas, culturales y familiares. Bien, ahora ya hemos contestado qué es migración. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué influyen las guerras en este fenómeno social? ¿Por qué crees tú que las guerras influyen en la migración? ¿Influyen poco o influyen mucho?
Pues claro, influyen mucho. Cuando hay guerra en tu país, las personas migran hacia otro por miedo a morir, por el hambre que se origina, por la peste que da después, ¿verdad? Por la economía que queda tremendamente devastada. Entonces son muchas las situaciones, las causas que influyen, por ejemplo, como ya dijimos, la guerra influye mucho en este fenómeno de migración. Vas a ayudarte con un diccionario, libro del ministerio o pregunta a una persona adulta. Responde a estas preguntas en tu guión para que te sirvan de introducción en este segmento. Entonces tú puedes comenzar tu segmento utilizando estas preguntas. ¿Qué es la migración? ¿Por qué influyen las guerras en este fenómeno social? Y comienzas la narrativa de tu programa radial dentro de este segmento. La siguiente actividad propuesta dice, lee las siguientes definiciones relacionadas con la migración. Mira, aquí hay dos términos, emigración, inmigración. Si te das cuenta, aquí hay dos continentes. Uno dice, es un emigrante. El otro dice, es un inmigrante. Está saliendo de un país, emigra de un país para inmigrar en otro. Entonces vamos a ver qué nos dice cada uno de los conceptos en cuanto a la emigración y la inmigración. Dicho de una persona, abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. Dicho de una persona, abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país. ¿Ya? Puede ser, mira, la migración se puede dar dentro de tu mismo país o hacia otro país extranjero. Vamos a ver qué es la inmigración. Dicho de una persona, llegar a un país extranjero para radicarse en él, instalarse en un lugar distinto de donde vivía, dentro del país, del propio país, en busca de mejores medios de vida. ¿Ya? Entonces, en base a esta información, nosotros vamos a contestar lo siguiente. Una vez que tú ya tengas claro qué es emigración, que es salir de un país hacia otro, y migración es llegar al otro país, ¿verdad? Muy bien. Ya. Una vez que tú tengas claro el concepto de inmigración y de emigración, dice completa en una hoja el siguiente diagrama de Venn, anotando diferencias y semejanzas, ¿ya? Entre las palabras inmigración y emigración. Aquí vas a anotar diferencias y en el lugar que se intersectan vas a anotar la semejanza, ¿ya? Entonces, inmigración, ¿qué es inmigración? Es la entrada a un país extranjero. Entonces aquí tú vas a escribir entrada o llegada, ¿ya? Entrada a un país extranjero. Acá, emigración, ¿qué hace en emigración? Abandona, ¿verdad? Abandona, ¿ya? Ahí tú escribes su propio país para ir a otro. ¿Y cuáles son las semejanzas entre abandonar y entrar?
por qué ellos hacen este proceso de emigración y de inmigración. Para buscar mejores medios de vida. Esa es, buscar mejores medios de vida. Esa es la semejanza entre el que emigra y el que inmigra. Una vez que tú tienes listo la hoja de semejanzas y diferencias, recuerda que lo vas a usar en tu segmento. La siguiente actividad, el numeral 4, dice conversa. ¿Qué vas a conversar? ¿Con quién vas a conversar? Con una persona adulta sobre las causas y consecuencias que provocan la migración en nuestro país. Escribe el diálogo de esta conversación como si fuera un segmento de entrevista para tu programa de radio. Mira, aquí tenemos causa y aquí tenemos consecuencias. ¿Cuáles son las causas por las que muchas personas migran de Ecuador hacia otro lugar? El desempleo, ¿verdad? Es una causa. La crisis económica es otra causa. ¿Cuál es otra causa? El hambre, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuáles vendrían siendo las consecuencias de que originaron estas causas? ¿Ya? Las consecuencias serían porque estas personas migraron a causa de las malas administraciones de los gobiernos. Por eso se da la migración. Y ellos lo hacen en pro de buscar un mejor estatus de vida. Correcto. Ahora, otra consecuencia que también se da una vez que las personas migran es que hay abandono de hogar, ¿verdad? Porque se va el papá o se va la mamá, los hijos quedan con los abuelos. O sea, son muchas las consecuencias que se dan y las cuales tú vas a pensar para poder contestar y poder escribir un diálogo de esta conversación como si fuera una entrevista. En el numeral 5 dice, este problema social afecta a todo el mundo. Responde la siguiente pregunta en tu guión como cierre a este segmento. ¿Cuál sería tu posición al conocer que personas han tenido que emigrar de su país por diversas situaciones? ¿En qué posición te pondrías tú al saber que personas han tenido que emigrar de su país por diversas situaciones? Vamos a pensar un poquito. Debemos ser con ellos, ¿qué cosa? Solidarios, respetuosos, equitativos, ayudarles cuando sea necesario. Entonces, nuestra posición no va a ser intransigente, obligando a hacer cosas que no contribuyen, ¿verdad?, a ser solidarios con aquellas personas. Entonces, chicos, ya ustedes tienen el desarrollo de la actividad número 3. La vas a plasmar en tus hojitas para poder establecer el diálogo que necesitas y poderlo presentar para tu segmento radial. Nos vemos en la siguiente actividad, no sin antes decirte que aprendiste mucho sobre la migración, desplazamientos humanos.